Enhorabuena. Salud. Y estamos listos para hablar de salud y salud estética, que es muy importante y que nos gusta tanto a nosotras las mujeres, y por qué no decir ahora los varones también se cuidan. Estoy con el doctor Darío Suárez. Le doy la bienvenida, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos y realmente un tema fascinante, le digo. Sin duda, Alexia, gracias a ustedes. Aprovecho para felicitarlos. El día 28 ustedes están de aniversarios. Es un programa muy interesante y desde el punto de vista médico ustedes han siempre mostrado una consecuencia a lo largo de estos 11 años para intentar informar a la gente, que creo que es el objetivo primordial en este tipo de entrevistas. Gracias, ¿verdad? Gracias, doctor, gracias. Y realmente es un gusto. Para nosotros es un honor tener especialistas como usted que nos puede orientar de la manera correcta en cómo realmente son las cosas, cuáles son las medidas de seguridad que debemos tener. Correcto. Y ahora que hablamos de este relleno de la grasa facial, está tan de moda, todas las mujeres queremos ser perfectas, queremos tener la fuente de la juventud y sin embargo también corremos muchos riesgos. Sin duda, sin duda. Lo que es importante que la población entienda de que se puede utilizar la grasa ubicada en otras partes del mismo paciente para rellenos, por ejemplo, en las zonas del malar, se puede utilizar para el tratamiento estético de las ojeras, se puede utilizar en el caso de algunas malformaciones sindrómicas o genéticas, donde puede haber una atrofia, es decir, una reducción de la volumetría facial, y se utiliza la grasa del paciente para producir el equilibrio, la armonización de todo ese macizo facial. La grasa se la utiliza para relleno de surcos, relleno de labios, pero necesita algunos procedimientos y generalmente esto debe ser realizado por un cirujano plástico, mejor si es miembro de la Sociedad Boliviana de Cirugía Plástica, y debe ser realizado en un quirófano. No son procedimientos que se pueden efectuar en un simple consultorio. Eso es importante que la población lo comprenda. Es diferente, Alexia, si yo coloco en mi consultorio ácido hialurónico, que es un producto que se va a absorber a lo largo de 6 o 10 meses, que tiene una buena biointegración, pero es totalmente diferente a la utilización de la grasa propia del paciente. ¿Hay una edad adecuada, doctor, para poder utilizar esta grasa, para poder hacerse este tipo de tratamientos? Ok, todo depende de la enfermedad, de la patología. Si es una cuestión estética, obviamente hay que esperar la pubertad, arriba de la adolescencia en realidad. En la edad adulta o en la tercera edad también se puede utilizar la grasa. Son procedimientos, por ejemplo, cuando nosotros hacemos el lifting facial, que es la cirugía de rejuvenecimiento facial, hacemos volumetría, reposicionamos la grasa retirada del abdomen del paciente para mejorar, como hablábamos fuera de cámaras, en la región malar, ¿no es cierto?, para mejorar un poquito los perfiles de la línea de la mandíbula, que es lo que le va a dar a la persona siempre el perfil de juventud, ¿correcto? O se puede utilizar en otras áreas. Mire, hay un estudio donde en Estados Unidos casi el 80% de los cirujanos plásticos utilizan la grasa en un lifting facial para relleno. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años el hueso sufre una reabsorción y ese es el proceso de envejecimiento. Todo se reabsorbe en el cuerpo. Entonces, volumétricamente nosotros tenemos que reposicionar los tejidos con grasa propia. Eso hablábamos un poquito al principio, ¿no? Porque tal vez con el paso de los años, o también si no todavía no te ha llegado la edad, pero el hecho de ir perdiendo peso, el hecho de ir cuidándote más, de repente hace que la cara se vea demacrada. Correcto. Entonces es importante poder tener este tipo de alternativas. ¿Cuál es el procedimiento, doctor, para que nosotros nos quede claro? ¿Se retira la grasa del abdomen, de la parte de la cintura? ¿Qué lleva un procedimiento esa grasita? ¿Se pone inmediatamente? ¿Cómo funciona? Existen varias formas. Por ejemplo, yo bien decía al comienzo de la entrevista, debe ser realizado en un procedimiento en quirófano, bajo anestesia, con un equipo quirúrgico, con un cirujano plástico, ¿correcto? Se obtiene esa grasa y hay dos posibilidades. O yo enriquezco esa grasa con factores de crecimiento, que es lo que comúnmente se llama como plasma rico en plaquetas, ¿verdad? O lo enriquezco con fracción vascular estromal, que es un poquito de sangre obtenida de la punción de la médula ósea, que sufre un procedimiento de adaptación, se mezcla a la grasa y la grasa puede ser inyectada. ¿Cuál es el objetivo? Mejorar la preservación de esa grasa, porque es claro que esa grasa va a sufrir una absorción. Claro. Estamos hablando de que los tejidos se absorben a lo largo de los años. Si yo coloco y reposiciono los tejidos de una zona a otra, va a sufrir un proceso de integración, pero en ese proceso de integración, de asimilación
del organismo, existe un proceso también de absorción. Entonces nosotros los cirujanos plásticos, por lo general, al principio es como si colocáramos un poquito más de lo normal para que en el proceso de absorción pueda quedarse. No siempre se resuelven las cosas, Alexia, en una sola sesión, que es lo importante. Por lo general son 3, 4 sesiones que deben ser realizadas dependiendo, lógicamente, de la patología o de la enfermedad o de lo que el paciente requiera. Creo que eso es importante aclararlo. Bien, doctor, seguramente usted me decía, mucha gente me pregunta en consultorio si es que puedo yo utilizar o pasarle mi grasa para que sea inyectada en otro cuerpo. ¿Eso es posible? Mire, del punto de vista estético no es posible. Usted no puede donarme la grasa a mí o a mi persona o viceversa. La grasa, desde el punto de vista estético, tiene que ser autóloga. Autóloga significa del propio paciente. En países más avanzados, Alexia, como España, Estados Unidos, Gran Bretaña, China, que ellos desarrollan mucho la parte de investigación, se puede utilizar la grasa, se la cultiva a lo largo de 20 o 30 días, se obtienen células madres, se puede manipular las células madres y utilizar, por ejemplo, en los infartos agudos de miocardio. ¿Me entiende? Se está utilizando en el Parkinson, en otras enfermedades neurológicas, se están haciendo estudios, claro, pero para lo estético solamente la grasa del propio paciente, nada más. Bien, muy importante entonces para que tomemos en cuenta, para que las cosas queden claras, si es que usted desea hacerse algún tipo de relleno facial, si desea también hacer alguna consulta con el doctor Darío Suárez, él es el mejor cirujano plástico para todos nosotros, doctor. Muchas gracias. Gracias por la apreciación, gracias. Y está el número de contacto para que ustedes puedan comunicarse con él, hacer alguna cita, preguntar, porque esto es importante, estar siempre asesorados con las respuestas claras y obviamente no hacer o ir a lugares donde nos puedan dañar el rostro. Eso es importante, Alexia. Yo siempre que vengo al canal, la indicación es esa: operarse con un cirujano plástico miembro de la Sociedad Boliviana de Cirugía Plástica en un ambiente que sea adecuado, que no tengamos riesgos. Ya existen riesgos entrando a cirugía, que el médico los transmite en la consulta, pero uno minimiza los riesgos si uno hace las cosas adecuadamente. Exactamente, qué buen mensaje. Gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias y felicidades nuevamente, Alexia. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Ya lo saben, con esto cerramos el sector de salud. Salud. Enhorabuena.